Llevo trabajando de esto más o menos desde el 2010, 2011 y la verdad que el panorama que me encontré fue bastante deprimente a nivel sexológico, ¿vale? Porque a nivel técnico no seré yo la más experta ni mucho menos y pensé que peor no lo podría hacer. La verdad que yo lo hice más por entretenerme que por cualquier otra cosa. También era una época donde tener 1000 visualizaciones o 1000 seguidores era la leche. Y el vídeo se viralizó, fue una locura. Actualmente tiene 9 millones de visitas. A publicar más vídeos y a ver qué pasaba. Luego fue cuando ya consolidé la consulta, que ya abrí mi primera clínica en el 2014. Y ahí ya empecé a pensar más en negocio y en hay que pagar facturas. Y esto del mundo empresarial es interesante. Meloneros, meloneras, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Melonar. Y estoy muy contento porque es que están pasando como muchas mujeres en esta temporada. Y bueno, pues vamos a decir también hoy a una de ellas. Que además me hace mucha ilusión porque, bueno, pues tiene un tipo de profesión quizás como no tan habitual y, bueno, creo que podemos aprender muchísimo también de ella, no solo por el camino de lo inédito que es la profesión y lo pionera que ha podido ser en algunos formatos, sino también pues porque creo que es un tipo de profesión, servicio profesional que encarna muy bien un poco cuál es la transformación que al menos en Blas intentamos como favorecer, ¿no? Que tiene que ver cómo pasar también un poco de ese profesional experto que genera servicios a, bueno, pues monetizar y construir algo un poco más sólido, una empresa que bueno, pues pueda llegar a más personas y pueda impactar mejor. Además, es una persona bastante, bueno, pues que la habéis podido seguramente ver en redes sociales, en canales de YouTube y seguro que ahora vais a ver quién es y la vais a conocer. Os presento también aquí a Nayara Malnero. Bienvenida al podcast, al Melonar, bienvenida a tu casa. Cuéntanos, Nayara, sobre todo a qué te dedicas también y me gustaría también que nos contaras un poco cuáles fueron esos inicios. Bueno, pues soy psicóloga, soy sexóloga y bueno, un montón de cosas más, pero creo que eso es lo importante. Llevo trabajando de esto más o menos desde el 2010, 2011 y los inicios fueron gracias a YouTube principalmente, allá por el 2011 cuando todo esto empezaba. Pues estaba yo estudiando el primer máster en sexología, tuve una baja y como soy un poco inquieta, dije, bueno, vamos a ver qué hay aquí en esto de los vídeos de internet. Y la verdad que el panorama que me encontré fue bastante deprimente, a nivel sexológico, ¿vale? Porque a nivel técnico no seré yo la más experta, ni mucho menos. Y pensé que peor no lo podría hacer. Que no había mucho, ¿no? Había poco y lo que había no era muy bueno a nivel de contenido, la verdad. Y dije, venga, vamos allá. Estamos hablando de 2010 2011. o 2011. Es una época, o sea, Facebook nace en 2009, quiero decir que realmente es una época muy inicial. De hecho, muchas de las, llamémosle figuras quizás más de personalidades de Internet o creadores de contenido que ahora conocemos como consolidados, muchos de ellos, los que lo han sostenido, vienen también un poco como de esa época. ¿Cómo fue para ti el empezar a hablar, sobre todo también temas de sexólogo o de sexo directamente, en unas plataformas de contenido que evidentemente ahora ya tenemos más dimensionadas del alcance que tiene, ¿no? Pero en ese momento yo creo que era todo nuevo. El poder hablar de sexo en esa sociedad 2010-2011, en un lugar completamente inexplorado para eso, ¿cómo fue para ti? Es que además el mundo era inexplorado para la sexología, porque ahora hay muchos sexólogos, pero antes había muy pocos, con lo cual ya solo el hecho de tener la profesión que tenía era como muy particular, ¿no? La gente ni siquiera sabía lo que era y hay muchos que todavía no saben muy bien qué es hoy por hoy, ¿no? Pero no sabía qué iba a pasar. La verdad que yo lo hice más por entretenerme que por cualquier otra cosa. También era una época donde tener 1000 visualizaciones o 1000 seguidores era la leche. Luego pasó la época de los 10.000, de los 100.000 y ahora si no tienes 1.000.000 no eres nadie, ¿no? Parece. Entonces, claro, yo no tenía ni idea de las repercusiones que podía tener eso. Lo hice por probar y el vídeo se viralizó. Fue una locura. Actualmente tiene 9 millones de visitas.
Y yo no sabía qué se hacía con eso. ¿Y ahora qué pasa, no? Cuando empezaste a hacer el contenido, ¿tú ya tenías tu negocio propio? Es decir, ¿tenías consulta o no? ¿Estabas No, simplemente ¿qué recién va? formada? Fíjate, yo estaba estudiando el primer máster en sexología. Me hice 3. Porque yo ya llevaba tiempo haciendo educación sexual y a mí lo de hablar en público ya era algo que, bueno, me daba un poco igual. Pero yo no me atrevía a ponerme con un paciente uno a uno. Siempre es algo que me ha dado mucho respeto y hasta el 2000, yo diría 12-13, no tuve mi primer paciente como tal, de proceso como tal. Y lo que ocurrió es que al ver que el vídeo se viralizaba y que la gente me pedía más, dije, ostras, aquí va a haber que hacer algo. Y yo empecé a publicar más vídeos y a ver qué pasaba. Y a mí me servía pues para conseguir X cosas, colaboraciones con marcas, por supuesto, nada pagadas, algunos primeros trabajillos. Así también tuve mi primer trabajo en tele, gracias al canal de YouTube y continué, pero sin ningún tipo de estrategia. Luego fue cuando ya consolidé la consulta, que ya abrí mi primera clínica en el 2014 y ahí ya empecé a pensar más en negocio y en hay que pagar facturas y esto del mundo empresarial es interesante. Es curioso, sobre todo por el hecho de que quizás ahora vemos más el proceso inverso, es decir, personas expertas o formadas que o ya venden servicios o pasan consultas o incluso tienen consultas que empiezan ahora a generar esa parte de contenido como un elemento de, bueno, pues poder llegar a más personas, poder conseguir clientes, pero tú fue casi al revés, es una forma genuina, voy a compartir mi conocimiento en este terreno inexplorado y casi que te obliga todo esa dinámica a ir formalizando lo que luego se convierte en un negocio. Sí, totalmente. ¿Crees que te ha dado algo de ventaja respecto a lo mejor otros profesionales el hecho de haber empezado, aunque fuera de una forma como muy, llamémosle, inocente, el haber empezado tan pronto Hombre, con por esa parte? supuesto, me he creado un nicho de mercado y una posición dentro de mi sector que es muy reconocida. ¿Vale? Decir que soy la primera sexóloga en habla hispana en YouTube, pues eso es muy reconocido, mucha experiencia ante la cámara y luego también que yo en el 2012 vivía de YouTube. Ahora no sé quién vive de YouTube, yo desde luego no Ya me da ni no. para pipas, pero en aquel momento sí, y eso me permitió seguir formándome, abrir mi primera clínica y me permitió muchas cosas, se me abrieron muchas puertas, también me contactaron para publicar mi primer libro, así que yo he tenido unas ventajas que si entrara ahora en redes probablemente sería muy difícil que tuviera la visibilidad que tuve entonces. También o sea, la plataforma de YouTube también ha ido evolucionando con el tiempo. Yo creo que tú también has ido como viviendo los diferentes, las diferentes épocas de lo que es la creación de contenido. ¿Cómo las dividirías? Es decir, ¿cómo en tu caso percibes que fue la época de arranque versus cómo lo gestionas ahora a lo mejor para lo que tienes en el negocio? ¿Ves como mucha diferencia en el YouTube Sí, de por ahora y supuesto. antes? ¿En qué la notas y cómo la estás manejando, cómo la has transitado? Es decir, cómo te enfocas tú para utilizarlo. Mira, fíjate, te estaba contando que en el 2012 yo vivía de YouTube y hace menos de un año me echaron del programa de Partners por hablar de sexo, ¿se han dado cuenta ahora? Es que lo quería preguntar también lo de la sexología, porque en ese momento, cuando Claro, era de inicios, es que no había no restricciones había tanto. ninguna restricción y los filtros han ido a más, a más, a más. Y yo he visto cómo en lo que monetizaba mis vídeos, a pesar de cada vez tener más visualizaciones, más vídeos, yo tengo más de 150 millones de visualizaciones. Y como la cuenta iba así, 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 y daba un poquito igual lo que hiciera. Me vetaban los vídeos, muchos de ellos son para mayores de 18, no monetizan directamente por hablar de este tema, y me planteé lo que hacen muchos generadores de contenido en mi área, empezar a decir palabrejas, y me he negado. Me he negado, ¿por qué? Porque he asumido que hoy por hoy YouTube es una plataforma para darte visibilidad, ¿no? Para darte un altavoz para tu negocio. Ya YouTube no es mi negocio. Evidentemente a veces hago colaboraciones con marcas y me sirve, pero realmente es para traer gente a mi consulta, que es mi negocio actual, ¿no?
Toda esta parte de, ya vemos un poco los filtros que aplican las plataformas, ¿crees que hay algunos que tienen que ver más con, o sea, que pueden incluso, bueno, evidentemente la sociedad cambia, lógicamente, y hay cosas que a lo mejor, no estoy hablando en tu caso, pero bueno, pues vemos películas que ahora mismo no se podrían hacer precisamente por una serie de pues, comentarios o situaciones. ¿Crees que hay cosas que a lo mejor pueden tener sentido que en ese momento sí que ahora tendrían que tener un poco más de control? O quizás notas que a lo mejor hay unos filtros o criterios que en tu caso que hablas de sexo es un poco difuso el saber hasta cuáles son los límites. Yo te diría que en mi caso al menos, que es el que conozco, no es difuso. Cuando alguien con una titulación, alguien que les muestra un certificado de sanidad, habla correctamente con términos de la RAE, ¿vale? Clínicos. Clínicos, porque yo llamo a las partes anatómicas con el nombre que tiene nuestra anatomía y a las prácticas sexuales con el nombre correcto. Y que me vetes por hablar en castellano, y claramente eso es absurdo, ¿vale? Creo también que hay muchos filtros que no están puestos, sobre todo a nivel de violencia, a nivel de mensajes. Es muy fuerte. Claro, no puedes decir pene y de repente ves vídeos de gente disparando en la cabeza. Exacto, ¿no? Entonces, que no se puedan decir nombres anatómicos nos muestra la realidad y la sociedad ante la que estamos. Que hay zonas del cuerpo que no se pueden nombrar, no sé por qué, porque no forman parte No existen. Es como, de verdad, es absurdo. De hecho, en todas mis reclamaciones les adjunto un montón de leyes, ya no sobre la Constitución española, que puede que no les importe, pero sobre los derechos humanos. Sois una plataforma que violáis derechos humanos fundamentales. Pero bueno, no pasa nada, ahí seguimos. Me he planteado irme, ¿eh? Muchas veces. Pero porque crees que también aplican un poco filtros. Las principales plataformas son plataformas americanas, que también es una sociedad que tiene como otros enfoques. ¿Crees que esa mirada precisamente la que quizás a lo mejor está interrumpiendo más, o es que están aplicando realmente cuestiones un poco más europeas y es más de aquí? No, es sin duda americana. Mira, cuando me echaron del programa de Partners, la justificación es porque mis vídeos provocan placer sexual. En pocos vídeos me verás en minifalda, ¿eh? Esto lo cuido. Y yo, ¿qué significa que yo provoque placer sexual? Que yo te cuente a lo mejor cómo conseguir mejorar. Oye, puede ser también un halago, yo qué sé. También, sí. Pero sí, entiendo sí, claro, me han dicho 1000 veces que hago porno, que hago... No, o sea, diferenciemos las cosas. Si es que esto lo sabría diferenciar hasta un niño pequeño. ¿Lo notas también, por ejemplo, en otro tipo de plataformas que han salido luego, como Instagram, que también sí, ahora... Instagram, sin duda. Mi crecimiento en Instagram está súper limitado por el mismo motivo. Y a la hora de, por ejemplo, hacer anuncios y todo, también tienes que con el régimen, igual que, por ejemplo, cuando es vivienda, etcétera. Sí, por ejemplo, en Facebook no se puede anunciar nada de salud, que es mi nicho, ni nada de sexualidad. Y yo que hago salud sexual, tú verás. Hay que ponerse creativo, consigo sí. Invertir bastante en ads. Sí, además, bueno, también a nivel de contenido en redes como Instagram, pues bueno, hay tirón ahí también. Yo creo que es un tema que genera cuando menos curiosidad y que además tú creo que tienes también un enfoque de saber jugar con el tema. Evidentemente también entiendo muchas veces el plantarte ante, bueno, pues es que yo creo que esto aquí y no voy a ceder ante esto que me parece injusto. ¿En qué momento te entra la conciencia de que estás construyendo un negocio? Bueno, la primera fase creo que fue cuando ya tenía tanta carga de trabajo, que estamos hablando de 10 horas de consulta diarias, más los vídeos, más todo lo demás, que empiezo a tener colaboradores, terapeutas colaboradores. Ahí empiezo, ostras, que hay que coordinar equipo, hay que formarles en mi metodología. Pero yo creo que lo radical fue ponerme enferma. Vale. El no poder moverme de ciáticas. Ahí. Por sostener, quizás, o lo que da la carga del ritmo. Ha sido alucinante, ha sido trabajarme esa actitud de sobrecarga laboral y yo no he vuelto a tener problemas de espalda. Me puede doler como a todo el mundo, pero no. Y sobre todo eso, el insomnio, ansiedad y dolor físico. ¿Qué movimientos hiciste? Bueno, aparte de cuidarme mucho y buscar muchas alternativas, empezar a buscar ayudas. Lo primero que hice fue empezar a generar programas terapéuticos para salirme constantemente del 1 a 1 y de hecho para poder dar mejor servicio a mis pacientes, el empezar a hacer más equipo, delegar y luego un movimiento estratégico fue entrar en Blush.
Lo decía, luego vamos ahí. Para mí, o sea, lo que me sorprende del camino tuyo es entro de una forma genuina a una red social que ahora, si tuvieras que entrar desde cero, sería como No lo complejo. haría. Me genero lo que es mi propio negocio, pero como un negocio físico, una clínica o lo que sea, o sea, que no estaban todavía en la cabeza, no existía el modelo de negocio online en ese momento, ni todos los conceptos No. que habían, y es precisamente el empezar a trabajar en otro tipo de formatos a raíz de precisamente ese suceso, cuando tú realmente te planteas que algo en donde ya habías estado presente realmente se podía... llamémosle, utilizar como otro tipo de modelo de negocio. ¿Crees que es como más que ha sido, o sea, que yo creo que ha sido como un poco al compás del mercado, o es que realmente no había reparado que realmente a través de contenidos, a través de online se podía efectivamente dar terapia sexual efectiva? A ver, yo ya hacía algo online y en la pandemia, desde luego, ahí fue radical, ¿no? Pero yo creo Me que refiero de cómo paso de verlo solo como una plataforma de contenido a verlo como un como un negocio. negocio, como un potencial de negocio digital. Sí, es que creo que me he entretenido tanto en hacer, que no pensaba más allá. Además era tan multitarea, porque yo me lo he hecho todo, ¿no? Yo me he editado mis vídeos con Movie Maker hasta que quitaron el Movie Maker y ya no conocía otro programa y ya tuve que delegar, yo creo. No era consciente de todo lo que iba montando, todo lo que iba montando, porque lo que era una autoempleada, además explotadora, conmigo misma. Castigadora, Sí, exigente. sí, hasta que empiezas a ver alternativas y ejemplos de gente que lo hace diferente, entrar en mentorías, empezar a ver ayudas, ver otros compañeros que empiezan después y resulta que parece que les va mejor, que hacen diferente. Claro, porque tú llegas como, entre comillas, casi después de las primeras, llamémosla así, o si no la primera, como más en ese ámbito. Tampoco no tenías como mucho a comparar de posibilidades. No, Me no, no, refiero, ahora quizás cualquier persona en cualquier nicho que quiera emprender un negocio o quiera rediseñar el modelo que tiene, puede tener referencias de otras muchas. personas, ¿no? En ese momento, ¿cómo ibas descubriendo las cosas? ¿En qué te fijabas? ¿O Por ibas por azar, inercia? por inercia, por inercia total. Y ¿Vale? por prueba y error. No, no, cuando digo que estoy muy cansada es porque he tirado, claro, yo pienso ahora en los chavales de 20 o menos que tienen este tipo de información y de ayudas. Ojalá lo hubiera tenido yo porque me hubiera evitado una de leches que me he dado. Y sí, me he cansado mucho en el camino. También he probado muchas formas de no hacerlo, que es otra posibilidad de verlo. De hecho, te iba a decir, porque claro, creo que te has desarrollado unas habilidades que son claves para el punto en el que estamos ahora. Es decir, ahora creo que hay más facilidades o hay más referencias para hacer el emprendimiento online, pero no significa, o sea, se requieren también de unas habilidades que no son tan fáciles de aprender. Yo estoy pensando, por ejemplo, o sea, y ahora lo vemos, cada vez hay más personas expertas que están saliendo, o sea, salen en el armario de lo digital, llamémosle, que ya tenían trayectoria, que son gente experta, que tienen mucho valor que ofrecer, pero también es cierto que el mercado digital ahora pues tiene más complicaciones Es muy de competitivo. aprenderlo. Entonces creo que, bueno, pues este recorrido, que seguramente ha sido más largo de lo que nos Muy gustaría, largo. te ha dado habilidades. ¿En qué momento tú empiezas a tener contacto con lo que es la parte de, sobre todo porque has dicho que eres muy de Juan Palomo, ¿en qué momento te das cuenta tú de la existencia como del concepto marketing digital qué tipo de habilidades podías utilizar para Mira, en la construirlo? pandemia, justo antes de la pandemia, y esto fue una suerte muy grande, descubrí una mentora para psicólogos que enseñaba a montar programas. Y recibí su mentoría y lo implementé durante la pandemia. Ahí fue cuando por primera vez probé a poner algunos anuncios y me ayudó una agencia de marketing y empecé a tantear cositas y monté mi primera medio VSL y ahí empecé a probar cositas. Pero de nuevo, estaba tan atareada como que no avanzaba en eso. ¿Nunca te ha dado fricción el tener que aprender ese tipo de cosas? ¿O nunca has tenido como mucho conflicto de, no, es que yo soy
sexóloga, ¿sabes? De repente el tener que desarrollar nuevos roles dentro de lo que es el equipo, nuevas habilidades. Me ha costado, ¿eh? Y me sigue costando porque ahora para mí es un reto coordinar el equipo, pensar como CEO o como estratega, me cuesta, porque para mí es más fácil pasar consulta, ¿vale? Que es lo mío. Pero la realidad es que siempre me ha llamado la atención. Y como ha sido algo lento y muy progresivo, vamos probando, y ostras, funciona, pues ha sido agradable, la verdad que sí. No ha habido ningún tema que me generara tanta fricción, yo creo. Es algo que suele generar a veces, lo digo, Sí, gente que se tiene que claro, enfrentar a porque una salirme de lo web técnico. Mi trabajo, yo soy muy buena en lo técnico, en lo mío, y estoy empezando a aprender todas las demás cosas. Pero te digo una cosa, toda esta evolución yo se la comparto a mi equipo. Estoy probando, estoy aprendiendo a cómo coordinaros, o estoy aprendiendo a ver cómo hacemos el nuevo lanzamiento. Y está chulo compartir con otros el que estás aprendiendo, ¿no? ¿En qué momento llegas a Blas y qué herramientas o qué elementos de lo que es el servicio que ofrecemos crees que más te han podido ayudar en esta gestión del negocio? Pues yo conozco a Antonio en un evento, yo no conocía de nada a Antonio. Él estaba con su primer libro allí y yo llegué con el libro a casa y le digo a mi marido, mira lo que te traigo de Valencia. Me dice, oh, este tío yo lo sigo un montón. Claro, yo no conocía a Antonio de nada, le escribí por Instagram y le dije, anda, ¿podrías hablar con mi chico que quiere hacerte unas preguntas para ver si entra en tu mentoría y tal? Y yo pasando, lo más grande. Y nada, mi chico tardó una semana en entrar, habló con Antonio directamente, entró para adentro y al primer weekend que organizasteis yo vine. Es verdad, recuerdo. Que yo todavía no estaba en Blas y yo me quedé así. Todo el rato dije, vale, yo estaba, en aquel momento estábamos regrabando toda la formación que dirijo para profesionales de SS Coaching. Dije, cuando la termine en septiembre, que la lanzamos, entro, cuando esté esta tarea hecha. Y fue brutal porque yo entré a últimos de septiembre, en noviembre ya tenía mi primera empleada que continúa conmigo y ahí empecé a pensar de forma diferente. Cosas muy básicas. Cuando entra una tarea nueva no tienes que pensar en cómo hacerla, tienes que pensar en quién la hace. Eso me lo sigo repitiendo de vez en cuando. Que hay un patrón ahí de recaída importante. Es una tontería, o sea, ¿de verdad entras templas para eso? No, para mucho más. Pero eso me ha cambiado. El confiar y contratar a alguien, el delegar, bueno, la de gente que he contratado desde entonces para un montón de cosas. Toda esa parte de hacer estructura, sistemas operativos y que no esté todo aquí. Porque todo está aquí y encima yo soy la que da por hecho que es evidente, porque como llevo tantísimos años haciéndolo yo... El no es tan obvio que decimos. No es nada obvio. Claro, pero para mí es tan obvio, pero es que si se apaga esta, la jorobamos. Estamos ahora montando una wiki, bien, me poco gusta. a poco, controlar la facturación, que es, bueno, entra, sale, parece que hay descontrol total, no se sabe dónde está nada... Sí, la verdad que en esas que estoy ahora. En crecimiento hay veces que se desordena un poco. Yo creo que tú este año has tenido así un crecimiento importante. Brutal. Yo esto cuando me preguntan por vosotros, digo, yo llegué aquí y dije voy a confiar. En la encuesta previa, cuando alguien entra, preguntáis cuál es el objetivo. Yo no sé qué pondrá la gente. Yo puse vivir sin ansiedad. Yo no quería ganar más. Me da igual. Pero es que viviendo con menos ansiedad, no voy a decir que no tengo porque soy ser humana, pero vivo con menos ansiedad, con menos carga, más tiempo libre para hacer lo que me gusta. Y es que en el primer trimestre del año pasado ya había facturado lo mismo que todo el año anterior. Me había puesto un objetivo y casi lo duplico. Es como, esto es increíble, ¿cómo puede ser? Bueno, pues aprendiendo sobre empresa. Y recolocando las cosas, ¿no? Porque yo creo que también, meloneros rehabilitados, quiero decir que realmente dejar de ser autoempleado, pues que no es un proceso sencillo, ni muchísimo menos. Hay muchas recaídas. Nosotros tenemos una suerte y es que como os vemos como desde fuera y nos solemos ver bastante a menudo, claro, es que se nota enseguida con la energía con la que venís, la forma en que os sentáis, cuando estáis más estresados, cuando de repente habéis soltado carga, o sea, se nota muchísimo la evolución. ¿Tú te notas también que te has ido como recolocando dentro de lo que es tu
tu negocio? Bueno, yo estoy en esa fase de recolocarme y aprendiendo, pero sí, sin duda. Es como que, no sé, siento como que me he empoderado y que estoy cambiando mi rol de técnica a ser la imagen, ¿no? Por ejemplo, todo esto me ha permitido invertir en mi marca personal más y me ha permitido pues empezar este año con una proyección y una visibilidad que antes no podía. Claro, ahora tengo representante. Tengo quien me negocie los contratos con las marcas y no estar yo ahí regateando 100 euros para arriba, 100 euros para abajo, ¿no? O organízame para este podcast o para... ¿no? Al final siento que mi misión, yo tengo una misión al mundo. Guiar, ¿no? Bueno, sí que refiero, romper el tabú. Sí, pero me refiero, dentro de lo que sea el Sí. negocio es más de guía, ¿no? Quizás Claro, ahora. sí, pero antes yo lo que hacía era metiéndome hasta el fondo de la persona y podía llegar a pocas personas, aunque la transformación fuera muy potente. Bueno, Ahora eres el altavoz del claro, proyecto. enseño a otros para que hagan eso y yo soy altavoz para que lleguen más personas y haya más profesionales ayudando a más personas y también me gusta eso, porque si se me da bien, tengo que aprovechar esa faceta. Quiero preguntarte dos cosas relacionadas con esto que me parecen interesantes. Una, ¿te ha generado conflicto? Porque esto lo veo mucho en profesionales de psicología, terapeutas, coaches. Si te ha generado como mucho conflicto es que tengo un negocio, ¿no? Y el pensar de tener un negocio y quizás empezar a coger un poco más de perspectiva, un poco más de visión, empezar a salir lo que es un poco de lo que es, entre comillas, la profesión, si te genera un conflicto de alguna manera, porque hay veces que eso puede suceder. Y en segundo lugar, nosotros lo somos y creo que en tu caso también eres una persona que de alguna manera ha impactado en el mercado al que se dirige y habrás visto también como tu acción personal, como marca personal, ha abierto el espacio para que otras personas entren o haya sido referencia para otros. ¿Cómo te sientes con eso? Y de qué manera te sigue sirviendo para, en este caso ahora que ya dices que tienes una misión un poco más de colaborar a ese altavoz y ser un poco más de romper el tabú, el cómo te refuerza ese punto, el darte cuenta que sí que has modificado un mercado entero. Yo creo que sí. Bueno, no solo yo, hay muchos hay gente, pero... conmigo. El otro día tenía un encuentro de alumnos, de los profesionales, y me decía una de las alumnas, ya no solo lo que nos has enseñado, ¿eres consciente de que has sembrado una semillita de un legado? Y yo, qué brutal, porque eso es lo que yo quiero para el mundo, ya no solo para mis alumnos, ¿no? Entonces yo veo que he inspirado a mucha gente y me doy cuenta a lo mejor cuando voy a congresos. Hace nada estuve de ponente en un congreso en Perú y había un mogollón de gente en Perú que había decidido ser sexólogo porque me conocía. Y como, ¿en serio? Claro, yo un poco flipo, ¿no? Pero estoy al otro lado del planeta, no me imaginaba que aquí, ¿no? Y hay mucha gente que se forma o que se especializa o que abre camino a hablar de este tema que para ellos antes era tabú y ser esa inspiración, a mí me fascina ser esa inspiración, ¿no? También de gente que no se había planteado buscar ayuda y que de repente, ostras, esta mujer me está contando que puedo vivir mi vida íntima de otra manera, ¿no? Que eso es lo que al final a donde yo quiero llegar. Luego también lo que veo es que hay muchas resistencias, tenemos una profesión de ayuda y las profesiones de ayuda parece que tenemos que ser pobres. Para ayudar tienes que necesitar tú que te ayuden más a ti, que es absurdo, ¿no? Y veo fricción con algunos profesionales, yo no sé si es envidia, si son creencias muy limitantes, son creencias limitantes, ya te lo digo. Pero es que estoy en un punto en que me la bufa, porque el camino está súper claro, ¿no? Y bueno, pues es que haciéndonos pequeños no ayudamos a los demás ni nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser humilde, pero creo que tenemos el deber de exprimir nuestro máximo potencial por nosotros y para todos los demás. Súper. Sí que me gustaría ahora introducir un poco tema sexualidad, vale, pero en la parte más como del momento emprendimiento, empresarios. Además tú o sea, tienes una pareja también que es emprendedora. Lo digo sobre todo porque
Al final, los empresarios, emprendedores, pues tenemos una serie de cargas de estrés seguramente altas, ¿no? Y yo creo que el tema sexual, seguramente, y eso viene un poco a mí la pregunta, ¿cómo ves que afecta el tema del sexo a nivel emprendedores, empresarios, e incluso a aquellas personas que incluso puedan ser parejas, ambas emprendedores y empresarios, si has visto en consulta cosas o cómo ves ese tema? Porque luego entre bambalinas con los clientes siempre son cosas que salen y creo que notas como un comportamiento diferente o cosas diferentes que suceden a personas que no lo son. Yo diría que aquí el factor diferencial es el nivel de estrés y de carga mental. Está demostrado que el estrés provoca problemas sexuales de toda índole y los problemas sexuales generan mucho estrés. Es un bucle. Es un bucle, es un bucle. De hecho, tengo una conferencia preciosa sobre esto y para emprendedores. Pero el tema está en que muchas veces las personas emprendedoras, el emprendimiento, no hay crecimiento empresarial sin crecimiento personal. Entonces es como que ven que, ostras, estoy trabajando para que toda mi vida sea genial y alineada con lo que yo quiero, con mi estilo de vida, y mi vida íntima no funciona. ¿Por qué? Porque estoy tan estresado que esto no va bien. Entonces yo diría... No existe. Sí, o no existe. Claro, porque estoy en mi bucle y en mi mundo encerrado en mi cueva, ¿no? Y entonces piden más rápido ayuda, probablemente también porque a nivel económico más fácilmente se la pueden permitir, puede ser, ¿no? Piden más rápido ayuda y la clave está en esta gestión del estrés y de las exigencias, porque yo rindo a tope todo el día y como no voy a rendir en esto también, ¿vale? Tengo que tener deseo, tengo que rendir bien sexualmente si soy hombre, si soy mujer, mis orgasmos, mi todo, ¿no? Como trasladar la exigencia del día a día todavía a la... Total, porque lo que vemos es en el perfil contrario, en el perfil conformista, también lo son con su vida íntima, incluso con sus relaciones de pareja. Pueden estar infelices hasta el día que se mueran. Pero probablemente un perfil emprendedor y un perfil que todos los días se levanta por mejorar su vida, no hace esto, ¿no? Y esto ocurre mucho, y lo hablo con muchas emprendedoras, más en esto, en el ámbito personal, ¿no? Emprendedoras solteras que me dicen qué difícil es encontrar... ya no todos los requisitos que quiero en una pareja, bueno, solo quiero un polvo, en un hombre o tal, sino que encima que sea emprendedor y que sea ambicioso y que me aporte y que, claro, que tenga mi estilo de vida, que pueda irse de vacaciones cuando quiera, que no me regatee por 50 euros en no sé dónde, ¿no? Entonces, claro, vemos también unas exigencias en la búsqueda de pareja, bueno, unos requisitos, no lo voy a llamar exigencias, que a veces son difíciles de sostener. ¿Cómo aparecen los primeros síntomas? Es decir, me imagino una persona a lo mejor, ¿va directamente vinculado al pico de estrés? ¿O cuando una persona, por ejemplo, una persona que sea emprendedor o empresario, puede empezar a identificar que esa carga que sostiene está empezando a afectar a esa vida íntima? ¿Cuáles pueden ser unas...? Esa es muy buena pregunta, porque mira, el ser humano, igual que el resto del mundo animal... Porque los empresarios, como vamos siempre tarde a la solución, digo, vamos a intentar ver un poquito... No siempre. Pero mira, en el mundo animal estamos preparados para picos de estrés muy alto. Hay un león, hecho a correr, me escapo, si sobrevivo, muy bien, tranquilo, pum, pico. El problema que tenemos en nuestra sociedad como seres humanos es que puede haber un pico, pero lo normal es que esto sea continuado, estable, y es un estrés crónico, no es un estrés agudo. Es crónico y muy por encima de lo que naturalmente deberíamos de sostener, pero súper por encima. Y tenemos una tolerancia que no veas, creemos que la tenemos, ¿vale? Y luego está la parte, aparte de la tolerancia, de que está de moda. Hay parte de moda de la exigencia y bueno, aparte de que nos va la caña a los emprendedores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los síntomas no aparecen en pico, porque tú cuando tienes un estrés elevadísimo te puede dar un ataque de ansiedad, sudoración, me quedo agotado, pero aquí no tanto. Pero empieza a aparecer ese cansancio, ese me despierto por la noche y rum, esos problemas digestivos, problemas en la piel, ¿vale? La sintomatología del cuerpo. Sí, luego cuando estamos estresados baja la empatía, ¿vale? El que te pita, ¿no? Conduciendo es porque está estresado, el que va con toda la calma no le importa, el que te cuele. Todavía. Claro, tenemos menos tolerancia a los demás, empezamos a estar de peor humor, pero todo esto es tan sutil que no nos damos cuenta. Hasta que un día, en mi caso, que es mi especialidad, pues entonces esto no se levanta. O es que llevo mucho tiempo sin ganas, me duele constantemente la cabeza, no llego al orgasmo, eyaculo muy rápido,
o no llego. Sí, es que... Y entonces ya es cuando dices, ostras, tengo que ir al sexólogo, ¿no? O al terapeuta sexual. Cuando ya como digamos, digamos, como ese conflicto coge ya como un orden de prioridad, te refieres, ¿no? Claro. Y entonces vienen con la punta del iceberg, que no tengo erecciones, ¿vale? Bueno, vamos a rascar un poquito. Y no hay que rascar mucho. Es que casi todos les pasa, ¿no? Así que normalmente ese es el problema, el estrés sostenido. No sé, en alguna de las entrevistas que has hecho lo escuché y me hizo como un clic, ¿no? Y es como, claro, muchas veces entramos como, evidentemente cuando una persona está arrancando un negocio o tiene un negocio que está en una fase concreta o está creciendo lo que sea, o sea, hay que dedicarle horas, no hay más, ¿no? O sea, hay que trabajar. Efectivamente, hay veces que, pues, bueno, pues dedicas una atención al negocio importante, que evidentemente lo importante es que luego se refleje en que sean horas de vuelta, ¿no? Pero me refiero a que hay sprints de trabajo que nadie te los va a quitar y si eres exigente y workaholic, muchísimo más. Claro, me hizo el clic como decir, claro, pues estamos... una persona puede estar haciendo crecer su negocio y está haciendo 8 horas o 9 horas semanales. Claro, una persona luego llega a casa, está agotado. ¿Cómo va luego a querer tener ese deseo o esas ganas? Y me planteé como, claro, pero ¿por qué siempre quizás tiene que ser como de noche el momento? ¿En qué momento encajas el sexo siendo emprendedor? Esa es ¿No? muy buena, porque siempre esperamos a final del día cuando estamos más cansados, porque todo el mundo cuando habla de sexualidad habla de la noche. Yo no sé, porque no puede ser en el desayuno, a mediodía, en cualquier O momento sea, quiero puede ser. emprender para tener tiempo libre y estoy condenado a tener sexo solo por la noche. ¿No? O sea, Ya es absurdo. o sea, claro, me empezaron a hacer clics como cosas que no tenía sentido, pero era Claro, pero lo realmente importante ya no es solo que no tenga ganas de sexo, es dónde está el tiempo de pareja. Porque yo esto se lo tengo que explicar sí. a mis pacientes. El tiempo para el sexo está dentro del tiempo de pareja, pareja. no al revés. Entonces no hay tiempo de pareja. Y una parte muy importante es el negociar esto. Yo necesito esta semana que tú aportes más en casa o que apuestes por mí porque le voy a echar un sprint. Mira, esta conversación la tenía con Román, con mi marido, el otro día. De hecho, justo Digo, también luego te iba a preguntar en vuestro caso, que sois personas sí. ambas emprendedoras, que además habéis vivido un proceso en paralelo junto con nosotros de acompañamiento y de crecimiento. ¿Cómo en vuestro caso particular, si querías entrar ahí, habíais podido ver esta casuística o gestionarla? Claro, nosotros hablamos muchísimo y lo que hacemos es compararnos. Vale. Claro, nosotros llevamos 10 años juntos y nos comparamos cómo era el negocio antes y después. Hemos cambiado tantísimo. Y yo le decía, ¿te acuerdas? Cuando yo iba a hacer un webinar, te decía, esta semana, hasta el jueves que tengo el webinar, encárgate tú de la casa, de cocinar, de todo, que yo tengo que estar concentrada, estoy súper estresada. Y ahora te digo el mismo día, esta tarde tengo que prepararme ya, luego cuando acabe nos vamos a tomar algo por ahí. Yo, ¿te das cuenta del nivel? ¿No? Precisamente porque pues toda la estructura que he montado, qué bien. Y vemos cómo esa negociación era imprescindible, ¿no? Necesito que ahora tú estés reforzando a la pareja porque yo voy a estar implicado en este proyecto, que tiene un fin, tiene que tener un fin. Hombre, y también creo que, incluso creo que a lo mejor tiene que ser lo primero. Voy a explicarme. O sea, me hace el sentido como que a la hora de planificar un poco lo que pueda ser tu semana, tus próximos días, que lo primero que esté en debate si tienes pareja tenga que ser cuáles son los huecos de pareja y en base a los huecos de pareja puedas acabar de configurar lo otro. O no siempre es así. Ya, pero eso no es nada habitual. ¿Vale? La gente deja para lo último la pareja y para lo último de lo último el sexo. Quizás porque ya lo tiene o porque crees... Bueno, porque lo damos por hecho muchas veces o damos por hecho que tiene que funcionar y que va a estar ahí, pero lo ideal sería esto. Hubo un momento el año pasado en que los dos teníamos mucha carga de trabajo y dijimos, venga, de esta semana, ¿qué hueco nos vamos a reservar? Nos lo ponemos en el calendar y amoldamos el trabajo a este tiempo de pareja, porque si no, sí, convivimos juntos, pero tú estás en esto, yo en lo otro y no compartimos, ¿Y ¿no? funcionó? Funcionó bastante bien. A lo mejor es más difícil luego de poder sostener en el largo plazo, pero... Sí, bueno, luego cada vez nos va costando menos porque ambos tenemos más tiempo libre o más tiempo flexible, por decirlo así.
¿Te ha venido mucho perfil emprendedor empresario también en tema consulta? Porque ahora estoy pensando, hay mucha gente, ¿no? Como especialmente esto suele pasar más en negocios digitales, que a lo mejor hay personas que trabajan juntas o se ven, o sea, las dos puedan tener emprendimientos que les dan la libertad de poder estar juntos, pero a lo mejor están uno trabajando en una habitación, el otro en la otra, y están juntos, pero realmente no para compartir como pareja. Sí, eso es súper frecuente. No tenemos tiempo de calidad, tenemos tiempo juntos, pero no hay tiempo de calidad. Eso es súper frecuente. Y luego la guinda del pastel son los que trabajan juntos en el mismo proyecto. Y si Yo son es algo que socios no ya... lo haría jamás. O sea, antes me pego un tiro que ponerme de socia con él. Pero los hay que les funciona Sí, maravillosamente. es complejo. No, yo no Ahora, tengo una respuesta, ¿eh? ahí lo que tienen que gestionar muy bien es el tiempo independiente, de ocio individual, de amigos separados, para no estar todo el rato juntos. Porque eso quema al final la magia, ¿no? Que al final el deseo de qué es de lo que lo tengo. Efectivamente. Claro. Y el acostumbrarse quizás, ¿no? Lo que decías tú del el dar por hecho. Hay un aspecto también que tiene que ver un poco también con la parte del emprendimiento, emprendedores, que suele pasar a veces, también es que puede haber un desajuste en la pareja, ¿no? Imagínate personas que inician una relación, de repente una persona empieza un proyecto o hay un tipo de proyecto que le funciona, crece, le confronta, le hace evolucionar en una dirección que a lo mejor hacia la otra persona que está en otra situación, típica persona que a lo mejor puede estar empleada y otra persona que algo que no era en principio un conflicto, ese tipo de vida de repente se puede convertir en un conflicto. ¿Has vivido situaciones así, como esto también afectaba a Muy la frecuente, relación? muy habitual. Al final, como te decía antes, el emprendimiento también es un crecimiento personal. Entonces yo voy tirando por un camino que ya no es el tuyo y voy cambiando mis creencias y experimentando cosas y conociendo gente y viendo posibilidades, soñando con un estilo de vida en el que si tú no me sigues, pero esto pasa con todo, con maternidad, paternidad, con viajes, con... Y es la evolución natural de una pareja. Tenemos que darnos cuenta que esto de... Y hasta que la muerte nos separe, está fabricado para cuando teníamos 30 o 40 años de esperanza de vida. Cuando lo importante era que cuando te cuidaran en casa, cuando ya no pudieras valerte por ti mismo, a lo mejor. Bueno, pues ese concepto, ¿no? Entonces, hoy por hoy es que es normal que evolucionemos por mil motivos y es bonito, ¿vale? Y hay una metáfora muy buena que es, vale, tú y yo estamos de la mano, pero de repente yo subo un escalón y subo otro escalón y subo otro y esto empieza a tirar. Y tengo que decidir si seguir subiendo y soltarte o quedarme estancado en este escalón. Y las dos decisiones son muy difíciles. Las dos van a ser duras. Ahora, yo creo que una vez ya ves el escalón de arriba ya no hay marcha atrás, pero estás muy A la que has apoyado. subido 2 o 3, ya dices, Ya bueno, dices ya tú, no ya te ¿por vas qué a no volver voy a a... seguir? ¿Por qué voy a quedarme aquí estancado? Que también se puedan hacer renuncias, ¿eh? ¿Por qué no? Pero la realidad es que cuando sabes que hay un escalón más arriba, quieres ver cómo son las vistas. ¿Qué cosas así, sobre todo un momento más perfil emprendedor, empresario, qué situaciones que puedas contar a lo mejor te has encontrado con más frecuencia o te has sorprendido encontrarte y qué también consejos podrías dar de cara a personas que tienen su propio negocio para cuidar su calidad de relación con la pareja o incluso la sexual, no solo tiene por qué ser la Ujú. sexual. Y también me gustaría, como si realmente crees que eso, cómo enlaza con el poder también luego ver que desbloquea otras cosas en el negocio, ¿no? Que muchas veces parece que tiene que ir el negocio bien para que vaya bien la pareja y a lo mejor hay veces que no tiene que ser así. No, porque si tú tienes un conflicto personal te va a ocupar tiempo mental y si estás gastando tu tiempo mental por problemas de pareja, familiares, del tipo que sea, al final te está quitando el foco y la energía, ¿no? Que todos los vamos a tener, pero si podemos prevenir algunos, yo diría que aquí la clave es el tiempo de calidad. Y el problema es que a veces estamos tan pendientes de nuestro negocio y con el dispositivo del demonio metido en el bolsillo todo el rato, ¿no? Que es nuestro teléfono móvil, que nos quita el tiempo de calidad. Entonces tiene que haber todos los días espacio en casa de dejar los teléfonos y de, pues como estamos tú y yo ahora, tiempo de calidad, de hablarnos, de mirarnos a los ojos, sin pantalla, sin... Y eso la gente lo está perdiendo. Y el compartir tiempo juntos, de aunque sea cenamos juntos y nos quedamos un ratito tomando el postre compartiendo, ¿no? Y contándonos qué tal ha ido el día. Pero la gente normalmente no hace esto, es enciendo la tele, pendiente del móvil, sonando todo el rato y atención dividida. Entonces, claro, se pierde toda la calidad en la relación.
Mira, ¿qué es lo que funciona en una relación de pareja? ¿Cuándo funcionan las relaciones? Cuando hay citas. Y lo damos todo para esa cita. Y aunque salgamos a hacer deporte, sí, pero la ropita que me pongo no es la No es misma. la misma. Eso es. Esas citas hay que recuperarlas en pareja porque se pierden. Como ya vivimos juntos, nos vemos siempre con las pintas, con el moño, con el calzoncillo, Que tal. está no sé qué. perfecto, también te digo, pero que sí, no Sí, perder, pero no hay que perder salir de el... eso. Ya, entiendo lo que... Hay que salir de eso y hay que cuidar la relación y hay que divertirse y hay que aprender juntos y crecer juntos, probar cosas nuevas. Y hablo del sexo y fuera del sexo. Esto es importantísimo y tenemos que seducirnos uno al otro. Constantemente. Sí. ¿Qué planes tienes para este 2026? ¿Qué planes tengo para este 2026? ¿Cómo te ves a final de Pues año? mira, hoy estaba escuchando un podcast sobre Vision Board, manifestación y yo es que estoy muy contenta con mi vida. Que esto me parece un éxito. Entonces lo que quiero hacer es seguir reduciendo la ansiedad y la autoexigencia. ¿Has tenido algún logro este verano importante también? Quiero decir que realmente yo creo que estás en un momento en el que el negocio ya te permite tener un poco la expectativa de vida que te Sí. sacia y que te satisface, pero como te están llegando resultados de una manera completamente no buscada, a lo mejor te coloca en una posición de decir, bueno, pues es que, ¿cuál es mi nuevo horizonte, no? Claro, ¿cuál es mi nuevo horizonte? Pues no sé qué decirte, porque podría decirte facturar 1 millón, que Bueno, es no nuestro objetivo. tiene que ver con facturar. No, porque no, realmente no se tiene por qué reflejar en mi calidad de vida. Yo creo que vivir más tranquila, coordinar bien a mi equipo, tener bien la estructura y tener tiempo para bailar, que es lo que me gusta, para mi deporte, para mis viajes y sin perder el foco del negocio y del seguir aportando al mundo y oportunidades como las que se me están brindando ahora ¿no? De expandirme y de ganar visibilidad. Es que no lo tengo muy pensado para este año. Seguir así un poco mejor. Sobre todo me enfoco muy en lo emocional, en el sentirme bien yo conmigo misma. Un último bloque, también ahora así como para cerrar, que no puede escapar de ninguna manera, pero o sea, lo quiero introducir de una manera adecuada, y es que, o sea, me sorprendió muchísimo un dato como de la cantidad de gente que utiliza inteligencia artificial como su propio terapeuta, ¿no? Entonces, quería preguntarte precisamente si es algo que tú, por ejemplo, en consulta hayas notado que la gente dice, se lo he preguntado a ChatGPT, o que, primero, si has notado que la persona que viene a consulta ya ha pasado por proceso previo de validación o de información de inteligencia artificial, por curiosidad. Y la segunda también, tú que también de alguna manera has sido como pionera un poquito en la parte digital a la hora de configurar un poco tu marca personal y tu negocio. ¿Qué cosas ves de este tipo de tecnología que son, o sea, evidentemente es un impacto importante? ¿En qué la estás considerando? ¿Cómo tienes planes de incorporarlo para algo? ¿Cómo la ves? ¿Qué limitaciones le ves? ¿O qué líneas rojas tienes con eso? Vale, primera parte. ChatGPT es pésimo con cualquier tema sexual, así que creo que la Está gente... entrenado por americanos, entonces, ¿Eh? está entrenado por americanos. Claro, y a mí misma, porque a mí ya, claro, las cosas que me va generando, al final es que es tan malo que aunque le cargue yo información, es como los consejos son de perogrullo, ¿vale? Son malísimos. Habrá gente con un nivel de consciencia muy bajo que le sirvan, pero yo no me he encontrado gente que lo utilice de terapeuta, ¿vale? Te digo una cosa, vale más eso que el que ni siquiera lo intenta y se come la cabeza y se encierra y se deprime y... Mira, vale más. Pero bueno, creo que está muy lejos de compararse con un trato humano, ¿vale? Entonces, lo que sí veo es que vienen muchos pacientes con su diagnóstico hecho. Autodiagnosticados, todo el mundo. Autodiagnosticados. Y luego una cosa para la que me sirven las redes sociales y haber generado tantísimo contenido en este tiempo, es que vienen muy bien educados por mí. Me conocen muy bien y saben cómo es mi personalidad, que esto es importantísimo para cualquier terapeuta. Ya cualificado, ¿no? Ya cualificado, sí, porque si lo que vienen es buscando la típica psicóloga naif que te dice que sí, no, sabes que no. Eso por un lado. Y luego por otro lado, vienen educados con términos algunos que me he inventado yo.
¿no? Y no, porque... Crear lenguaje. sí, el lenguaje de... Porque lo que me pasa es esto, lo describiste muy bien en el vídeo de no sé cuánto, que tú lo llamas no sé qué, no sé cuánto más, y es como, qué educadito me viene. ¿Vale? Entonces es mucho más fácil trabajar con ellos porque ya vienen con una base muy buena y vienen alineados conmigo. Así que eso me ha servido un montón. Y la segunda pregunta, no sé La cuál parte era. de la inteligencia artificial, Ah, vale. que como, si la estás considerando también para tu parte Sí. de servicios, ¿en qué cosas sí, qué cosas no? ¿Qué limitaciones le ves o qué líneas rojas tienes con eso? Bueno, desde luego me gustaría crear un chat de preguntas de sexualidad un poco mejor educado, ¿vale? Tanto para la gente que a las 3 de la mañana decide mandarme mensajes porque no sabe si se puede quedar embarazado, como para los dramas random. Porque claro, en fin de semana la gente llama a la clínica para pedir cita el sábado por la noche, claro, porque es cuando no va bien. Que es como, pues salta el contestador, sí, claro, normal. Entonces, por un lado, y luego también para optimizar procesos de historiales clínicos, altas y cositas de ese tipo, evaluaciones de mi equipo, también estoy segura de que la IA me puede ayudar mucho, pero voy poco a poco, porque a pesar de que mi negocio se haya sustentado en lo tecnológico, yo soy cero tecnológica, no tengo ni idea, no me apaño Bueno, con pero casi te nada. has enfrentado. Me gusta que no hayas dicho como la parte de la generación de contenido per se, porque justo como diciendo, claro, si estos modelos no están realmente, es una base de conocimiento que no tienen muy buena, pues a lo mejor te sirven en un 20%, pero no te pueden hacer una base de contenido importante No, porque a como... veces yo les digo, hazme un protocolo, hazme un paso a paso para un lead magnet, y es como, esto no lo haría, no, 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 malísimo. Bueno, te sirve para dialogar contigo misma al menos y Sí, descartar, ¿no? sí, sí. Pues muy bien, Nayara. Ha sido un placer esta charla. Además, yo creo que hemos sacado un tema que no, o sea, creo que siempre está como por detrás, ¿no? Muchas veces es lo del sexo y el emprendimiento y tal, pero nunca lo habíamos, creo, puesto así de una forma visible. Espero que te hayas sentido también a gusto Súper aquí. cómoda, además contigo siempre. Sí, tengo muchas ganas también, pues bueno, de ver cómo avanzamos también este año, de descubrir a ver cuál es ese plan, si se forja o se va generando por el camino, pero estoy muy contento también, o bueno, hablo también como en nombre del equipo de Blas, porque muchas veces cuando os preguntamos planes, objetivos, Blas no es un lugar en el que nosotros os intentemos construir un modelo de negocio orientado a un número, realmente el número lo ponéis vosotros, que es lo que queréis vivir e intentamos que eso se cumpla así. Evidentemente luego llegar a cumplir objetivos te abre otros y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero me alegra sobre todo porque además yo creo que fue en la gala de Navidad que también te dimos como el premio de estar viviendo el Vision Board, pues un poco para mí refleja también un poco lo que nosotros buscamos desde Blas en ese acompañamiento, que es que eso responda a lo que vosotros creéis o queréis que esté y que nos pase por encima. Así que nada, un placer y además nos vemos también estos Igualmente. días y muchas gracias por dedicarnos también este conocimiento. Claro que sí, gracias a ti. Si queréis también pues, más recursos de negocio que tenemos, podéis ver el link en la descripción. Y si tienes algún tipo de proyecto que quieras que podamos revisar con tu equipo también para trabajar contigo, vas a encontrar aquí también abajo el enlace. Nos vemos pronto. Chao.